Estoy aquí con ustedes. Díganme si ya ven la... Sí, señor. Estás Sí. pensando que se va a dormir, no, él no se duerme. Perfecto, se No, ve. no, Para Luis, que no se Luis, sacrifique, ¿qué no, tal no, que se Luis durmiera en la Carlos. Estamos conferencia? viendo el mapa de Perfecto. España. Ah, perfecto. Luis Que nos Carlos, durmamos nosotros es muy grave. Que Javier se duerma, peor. no te preocupes, que aquí a las 10 de la noche todavía es temprano. Con tal de que no 8 se de la el noche. que maneja el carro. Bueno, ¿empezamos o qué? Bueno, Hágale. aquí vemos, espera un momentico, yo busco por aquí una ayuda de el puntero láser. Entonces, en el día de hoy vamos a visitar dos provincias de Castilla y León, que son Ávila y Segovia. En la provincia de Ávila visitaremos solamente la capital, Ávila. Ávila está situada a 109 kilómetros aproximadamente de Madrid, o sea, 1 hora 14 minutos. Luego pasaremos a Segovia. En la provincia de Segovia vamos a visitar tres sitios: la capital Segovia, el sitio real de San Ildefonso y Pedraza de la Sierra, una pequeña ciudad medieval situada en la Sierra de Guadarrama. Empezaremos el recorrido en Ávila, nos dirigiremos después al Real Sitio de San Ildefonso. Saliendo del Real Sitio de San Ildefonso por Torre Caballero, iremos hasta Pedraza de la Sierra. No está aquí porque no me ocupo en el mapa. Y regresaremos a Segovia, donde comeremos. Luis Carlos lo hice de último, la comida, para que tú puedas asistir sin problemas y comer. Este mapa realmente no es lo normal que uno debe hacer. Lo normal es que debe usted salir uno espera que no me estoy viendo yo. ¿Cómo hago para verme yo? Perdón. Bueno, lo normal es uno salir de... Un momento. Javier, como estás en presentación total, no te ves tú. ¿Y es mejor así o está bien así? Así está bien, estamos viendo tu presentación. Bueno, Muy bien. Bueno, listo. Entonces dejémoslo así. Yo es que no... Está muy bien. Bueno. Perfecto. Entonces, lo ideal sería uno salir de Madrid, ir a Segovia, de Madrid a Segovia, de Segovia ir a Real Sitio de San Ildefonso, y si quiere ir a Pedraza, y por último ir a Ávila, y de Ávila pasar a 1 hora de Ávila está Salamanca. O sea que eso sería lo ideal, ya que lo esperaría en Salamanca. Pero el día de hoy la comida va a ser en Segovia. Espera, a ver qué. Empecemos con Ávila, la ciudad. Tiene una superficie de 231 kilómetros y una población de 57.744 habitantes. Tiene una altitud de 1.131, siendo la ciudad capital de provincia en España con más altitud, más alta, por lo cual las nevadas en la época de invierno son frecuentes. Y esta es declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 1985. Es la cuna de Santa Teresa de Jesús, que nació el 28 de marzo de 1515. Esta es una panorámica de Ávila. En esta panorámica podemos ver una cosa importante, es la muralla. Aquí ven la muralla. Es una muralla que rodea todo el casco antiguo de la ciudad, siendo la muralla más bien conservada de toda Europa. Visitaremos varios puntos que los mostraré mejor en la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a visitar? Primero los llevaré a los 4 postes, no confundirlos con los 4 palos que van al suroeste, donde ven el chicharrón. Estos son los 4 postes que tienen una vista hermosa sobre la ciudad de Ávila. Visitaremos la Plaza de Santa Teresa,
la Basílica de San Vicente, esto por fuera de la muralla. Visitaremos el convento de Santa Teresa, la catedral y la Torre de los Guzmanes. Eso es más o menos el recorrido que haremos. Los 4 postes, saliendo de Ávila, pasando el río Adaja, subiremos a una pequeña columna, a una pequeña colina, donde, que fue, espérate un momentico, una pequeña columna, que es un sitio emblemático de Ávila. Está situado en el extramuro de la ciudad y este monumento consiste en 4 columnas dóricas de 5 metros de altura, sobre cuyos capiteles reposan otros tantos arquitraves. Arquitraves son dinteles que tienen grabado el escudo de armas de la ciudad. Y en el centro presenta una cruz tallada en granito. Lo que llama aquí la atención es la belleza de la vista de la ciudad desde este punto, que se ve a lo lejos la catedral. Para el poeta Abner Pérez, dice que Ávila es la Jerusalén de Castilla. Otros prefieren llamarla como el castillo interior de Teresa de Cepeda Ahumada, o sea, Santa Teresa de Jesús. Seguiremos ahora y vamos a empezar con lo más llamativo y lo más importante de Ávila, que es su muralla, que es el monumento que identifica la ciudad y fue construida a lo largo del siglo XII sobre una muralla de menor tamaño de origen romano, siendo esta uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar del románico en España. Los autores, según la leyenda de Ávila, son los maestros de geometría Casandro Colonio y Florín de Pituenga, que el primero sería romano y el segundo francés. Bajo sus órdenes estarían 2.000 hombres que tardarían en concluirla 9 años. Su importancia deriva en ser un recinto amurallado ser el recinto amurallado medieval mejor conservado de España y probablemente de toda Europa. No es de extrañar que ya desde el 24 de marzo de 1884 fuera declarado monumento histórico y artístico y patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 1985. Las cifras de la construcción hablan por sí solas de su grandeza. Tiene un perímetro rectangular de 2.526 metros con un ancho de 3 metros. Tiene 88 cubos o torreones y 2.500 almenas, 9 puertas y 3 poternas. Poternas son unas pequeñas puertas que existen en las murallas para cual la gente de la ciudad pueda salir de forma escondida al exterior. La altura difiere un tanto unos tramos a otros, pero por la irregularidad del terreno. Hay partes más llanas y otras más altas, pero en promedio tiene una media de 12 metros de altura. Presenta 9 puertas, de las cuales están la puerta del Alcázar, la puerta del Peso de la Harina, la puerta de San Vicente, la puerta del Mariscal, la puerta del Carmen, la puerta de San Segundo, la puerta Malaventura, la puerta de la Santa o Montenegro y la puerta del Rastro. En cada una de estas puertas existía un palacio que tenía por objetivo facilitar la defensa. Estos palacios fueron construidos
en el siglo XV y el siglo XVI. Es la puerta del Alcázar, que es la más importante de la muralla. Es pequeña, como la ven aquí en esta diapositiva. Está enmarcada con un árculo de semicírculo y está protegida por dos torreones inmensos de 20 metros de altura comunicados por un puente. La puerta del Alcázar tenía una tronera en la parte de arriba por la cual tiraban líquidos calientes o piedras. El Cimorro y la puerta del peso de la harina. El Cimorro es corresponde al gran ábside semicircular de la catedral, que se llama el Cimorro. Es donde está el altar mayor, pero en la parte exterior es un baluarte militar completamente, con sus almenas, y tiene un objetivo completamente castrense. Esto se hizo así porque esta era la parte más baja de la ciudad, por lo cual servía como un punto de protección. Y esta es la puerta del peso de la harina, que ya es una época más adelante, ya no es románica, sino del siglo XVI. La puerta de la Santa tiene este nombre porque está completamente al frente donde está el convento de Santa Teresa de Jesús. Y la puerta del Rastro, originalmente del siglo XII, aunque en el siglo XVI le añadieron este arco carpenal. Carpenal es un arco achatado más grande que los otros arcos, con un balcón en su parte superior. La puerta del arco o del mariscal es la que da acceso acceso a la ciudad en la parte norte. Por eso tiene una forma apuntalado y tiene el nombre de mariscal porque don Álvaro de Ávila, que fue mariscal del rey Juan II de Castilla, fue el que subvencionó la obra. La puerta del puente es esta puerta que vemos aquí, muy similar a la puerta del Alcázar con dos torreones y con los mismos elementos defensivos de este. La espadaña del Carmen son un resto del convento del Carmen. Es una espadaña muy linda y por eso la traje a colación. Los torreones son estas imágenes, son las torres que están en toda la muralla. Son 88 torreones repartidos en los 2,5 kilómetros. 30 están situados en el costado norte, 12 en el oeste, 25 en el sur y 21 en el este. Se cree que la gran mayoría de torreones son macizos, rellenos de piedra y mortero de cal. El único que parece que sea hueco es el que está cerquita a la puerta del Carmen. La muralla presenta un camino en la parte superior que se puede andar durante 1,5 kilómetros y nos proporciona una bonita vista de la ciudad. Pasamos ahora a la plaza de Santa Teresa o la plaza del Mercado Grande. ¿Qué hay? Una pregunta, ¿por qué con tanta defensa tan extensa? Todas estas ciudades medievales eran atacados por diferentes grupos, o musulmanes,
los moros, los musulmanes, eran los que atacaban, que eran tribus y se tenían que defender de los que los atacaban. ¿Y qué tan grande o qué tan importante era Ávila que tenía esas murallas tan extensas? El hecho de tener murallas ya es una ciudad importante, o sea que tiene bastante relevancia. ¿Pero qué hacían allá? ¿Había un rey muy importante, un conde o qué? Todas estas ciudades tenían nobles, por eso en cada una de las puertas había un palacio, que los palacios eran regentados o eran dueños los nobles, ya los que defendían las puertas. Otra parte era que la gente pudiente, la gente de dinero, los nobles y todo, vivían en la parte amurallada de la ciudad. Por fuera estarían los agricultores, los ganaderos, que serían como una diferencia también como de clases. Eso yo creo que explicaría, aunque como vemos en todas estas ciudades medievales españolas, existen murallas como método de protección. No, esta no tiene castillo, tenía los palacios al lado de las puertas. Aquí está, entonces vemos la Plaza de Santa Teresa, que está limitada, está extramuros por fuera de la parte amurallada, está limitada. Aquí está la Puerta del Alcázar y al otro lado la iglesia de San Pedro. Aquí está limitada esa plaza. Aquí hay a la derecha un edificio arquitectónico del cual hablaremos posteriormente. Esta es otra vista de la Plaza del Mercado Grande, la iglesia de San Pedro al fondo, y una parte arquitectónica que no ha gustado nada y es producto del siglo XXI. Si vemos aquí, este es lo que era la plaza inicialmente y todavía tiene una estatua de Santa Teresa de Jesús, por eso se llama la Plaza de Santa Teresa. Aquí vemos la armonía del paisaje con lo que tenía en un momento la plaza, pero por la construcción de un parqueadero por la parte inferior de la plaza, el arquitecto construyó, José Rafael Moneo, construyó estos dos edificios que brincan a cualquiera que la visite. Estos edificios arquitectónicos se ven en todas partes. La iglesia de San Pedro está al fondo de esta plaza, que es un templo románico con un gran rosetón en la fachada, que sin duda es uno de los principales símbolos de la Plaza de Santa Teresa. Fue declarado Monumento Nacional desde 30 de mayo de 1914 y ha sido declarado especialmente Patrimonio de la Humanidad como elemento individual desde 1985. La iglesia de San Pedro comenzó a construirse en el año 1100, siendo contemporánea a otra basílica que es la Basílica de San Vicente. Tiene un estilo románico, siendo las mejores muestras de dicho estilo en Ávila. En la fachada principal se observa este rosetón cisterciense, un típico elemento de la época de transición entre el románico y el gótico, compuesto por columnillas radiales que parten de un círculo concéntrico y en cuyo espacio interior se distribuyen los diferentes vitrales. Pasamos después de la Plaza del Mercado Grande a la Plaza del Mercado Chico. Aquí no la llaman la Plaza Mayor, donde está un ayuntamiento, sino la Plaza del Mercado Chico.
El ayuntamiento, o sea, la casa consistorial, es de un estilo isabelino, ejecutada en sillería de granito, con una composición muy geométrica, con tres cuerpos horizontales. En el primer cuerpo hay unos soportales con sillería de base cuadrangular, donde se apoyan los arcos de medio punto. El segundo piso o la segunda galería está compuesto por tres calles donde hay tres puertas que salen a una zona balconada. Y por último, en el último estadio se encuentran dos torres gemelas. La plaza de Mercado Chico es como todas las plazas que se ven aquí en Castilla y León, con su ayuntamiento, la iglesia de San Juan Bautista, una iglesia, unos soportales donde hay bares y hay terrazas. Es lo típico de las plazas castellanas. Aquí les traigo hasta allá esta iluminación por Navidad. Pasaremos después a la Catedral del Cristo Salvador. Esta Catedral de Ávila es considerada como la primera catedral gótica de España y tiene cierta semejanza con la Basílica de Saint-Denis, que es la primera gótica construida en Francia. En su parte exterior, la catedral deja un claro carácter militar. Si vemos la torre principal, la torre norte, el cimorro, la parte posterior, todo es lleno de almenas de un carácter completamente defensivo. La gran mayoría dicen que el constructor fue el Girald Fourchet, y la fecha fue en el siglo XII de su construcción. Aquí vemos lo que estaba diciendo ahora, el cimorro otra vez, pero también la parte defensiva. Por todas partes se ven almenas y protecciones defensivas con arcos ojivales que le dan esa sensación de ser una fortaleza. El interior, vemos las naves altas, luminosas, de puro estilo gótico. Las tres naves son iguales, la única diferencia es que la nave principal es mucho más alta que las dos de los lados. Tiene unos ventanales exteriores con vitrales y goza de muy buena luz. Y no se ve la parte defensiva y la parte agreste que se ve en el exterior. El Palacio de Valderrábanos en este momento es un hotel situado al lado de la catedral, construido en el siglo XIV. La Basílica de San Vicente también está situada en la plaza del mismo nombre, en la parte de extramuros. Está dedicada a los santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires del principio del siglo IV. Y en este templo se guardan sus cenizas. Era muy importante en la Edad Media tener cenizas o tener reliquias de santos, porque eso traía visita de la gente y le da mucho renombre a la ciudad y a la edificación. La edificación del templo se inició en 1130. Es un estilo románico pleno. Tenemos después al convento de Santa Teresa, que nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y murió en Alba de Tormes, aquí en Salamanca,
el 15 de octubre de 1582. Fue la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos y una de las principales místicas de la Iglesia Católica. El convento alberga una iglesia de estilo barroco donde hay varias tallas de Gregorio Fernández. Hay una capilla donde está la habitación de la Niña Teresa y hay también un jardín donde esta jugaba a ser ermitas. En la cripta, el museo nos revela los aspectos personales de la protagonista, como los nobles orígenes de los Cepeda y los Ahumada. Ya que estamos en el convento de Santa Teresa, voy a leerles uno de los poemas más conocidos de Santa Teresa, el vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Estas son solamente 2 estrofas de un poema que es largo y muy conocido, posiblemente algunos lo hayan oído inventar. También hay una oración muy bonita de Santa Teresa que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, igual por siempre, gloria al Espíritu Santo. Amén. Después de esta inyección de cristianismo, pasaremos a ver el Torreón de los Guzmanes, que es donde está ahora situada la Diputación de Ávila. Es un torreón construido en el siglo XVI y tiene una impresionante torre en ladrillo, en granito, rematada en lo alto con unos merlones en forma de trébol, y tiene sus matacanes como parte defensiva encima de la puerta. Esto sería lo que les iba a mostrar sobre Ávila. Espero si hay alguna pregunta me los pueden hacer ya, o si no, seguimos con el recorrido. ¿Seguimos? Adelante, Javier. Bueno. Javier, ¿a qué corresponden esos troncos? ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Esos troncos que hay ahí qué son? ¿De qué Estos son madera? ¿O de... No, estos son árboles que están podados. Son podados para invierno. Los podan completamente. Y eso vuelven y retoñan todo. Estos son normalmente álamos. Álamos o castaño, un falso castaño. También lo llaman. Y es que en ese momento están podados completamente. Ahora seguiremos, como habíamos hablado, al Real Sitio de San Ildefonso, que era 70 kilómetros de Ávila, entonces nos tocaría 55 minutos de carro, pero ya llegamos en la distancia virtual. El Real Sitio de San Ildefonso tiene unos 5.500 habitantes y una altitud de 1.193 metros. Es una de las residencias, la Granja de San Ildefonso es una de las residencias de la familia real española y está situada en esta localidad. Está situada esta localidad en la Sierra de Guadarrama, a 13 kilómetros de Segovia y a unos 80 kilómetros de Madrid.
Cuando vamos a hablar de Granja de San Ildefonso, tenemos que hablar, en primer lugar, del duque de Anjou, que nació en Versalles, Francia, en 1683 y se crió en la corte con su abuelo Luis XIV. Este duque de Anjou sería quien se convertiría en Felipe V de Borbón, el primer Borbón de la dinastía, el primer Borbón español, que era bisnieto de Felipe IV. Felipe IV, una de las hijas de Felipe IV, María Teresa, estaba casada con Luis XIV de Francia. Y este era un hijo de Luis XIV. Esto explica que cuando en 1700 se extinguió la rama española de los Habsburgo, el testamento de Carlos II, que era hermano de María Teresa, le declaró al duque de Anjou el heredero universal. O sea que cambiaron la casa de Austria por la casa de los Borbones. Esto dio lugar a una guerra de sucesión que sería un tema de otra conferencia muy prolongada. Este Felipe V era de carácter afable, inteligente, muy amigo del ejercicio físico. En 1700, cuando fue elegido rey, cumplía 17 años. Lo llamaban Felipe V el Animoso. Un hispanista, Henry Kane, que estudia de forma amplia la figura de Felipe V, ha recibido su cuadro médico que concluye en la biografía que le dedicó en el 2001, que el monarca sufrió un trastorno bipolar. El diagnóstico de esta enfermedad comúnmente encuadra como un trastorno bipolar tipo 1, que responde a muchos de los síntomas que padecía desde muy joven el monarca. Asimismo, al trastorno bipolar se añadió el delirio nihilista de Cotard o delirio de negación. Los psiquiatras sabrán más, que se refleja en la negación de tener brazos y piernas o de mantenerse vivo, o de conservar una identidad humana y creerse convertido en una rana. El final de Felipe V fue realmente, desde el punto de vista emocional, muy complicado. El hombre no se volvió a bañar, no cambió de ropa interior, la ropa interior solamente cuando se le deshacía la cambiaba. Las camisas antes de ponerse las tenía que usar la señora. Tenía muchos problemas psiquiátricos. Y este duque de Anjou, Felipe V, siendo todavía, cuando llegó a España, ya en 1717, él se enamoró de este sitio, que fue tal el flechazo que decidió construir un castillo como un sitio para retirarse del mundo y para retirarse de su reinado. Para lo cual construyó entonces en el 1720 les compró a los jerónimos su granja San Ildefonso para hacer en ella un nuevo real sitio en el cual podría retirarse. Encargó las obras del Palacio a Teodoro Ardemans y las del Jardines a René Carlier. El estilo español tradicional del primer arquitecto contrastaban con el radicalmente francés del segundo, discípulo arquitecto de Luis XIV. Las obras avanzaron con gran rapidez, de modo que los reyes pudieron instalarse aquí en 1723. Y el 10 de enero de 1724, Felipe V anunció en San Ildefonso
que abdicaba en favor de su hijo Luis I. Por lo cual los reyes padres se retiraron al Palacio Real de la Granja a dedicarse a jubilarse. El problema fue Luis I, el hijo en el cual abdicó su reinado, que enfermó y 8 meses después, por una viruela de haber sido nombrado rey, murió el 31 de agosto. En enero había abdicado Felipe V y en agosto murió Luis I. O sea que el sueño que tenía Felipe V de retirarse a vivir tranquilamente en la granja San Ildefonso se le borró, y el palacio que inicialmente iba a ser un palacio pequeño se volvió y se convirtió en un palacio para un rey reinante. La construcción de este palacio nuevo, o sea, el palacio que se erigió después que volvió a ser rey, hicieron una trama por lo cual Felipe V volvió a ser nombrado rey, que no era lo normal que uno que abdicara volviera a ser nombrado, pero hicieron tramoyas ahí para que lograra posesionar otra vez. Entonces construyeron otra vez el Castillo Nuevo entre 1720 y 1723. En 1734 el rey se retiró a este lugar y gobernó desde allí unos 20 años. Después este lugar ha sido residencia de verano de los reyes de España hasta Alfonso XIII. En la primera planta están las habitaciones privadas de los reyes, como se destaca aquí, la habitación real, el dormitorio de las majestades, el salón de las lacas y el gabinete de los espejos. En la planta la planta de arriba es la más íntima. En la planta baja están las llamadas los grandes salones, que cada uno recibe nombre de acuerdo a la decoración que tiene su techumbre. Tenemos la sala de Hércules, la de la justicia, la sala de los espejos, la sala del trono, la sala de mármoles. Todas estas salas realmente son parecidas a cualquier palacio real de cualquier parte del mundo. Es muy importante en la granja San Ildefonso las fuentes de agua. Y para hablar de las fuentes de agua tenemos que hablar de dónde viene el suministro de agua. El suministro se encuentra situado a una cota más alta que el jardín. Está a 1.249 metros y tiene una capacidad de 216.000 metros cúbicos, que abastece la mayor parte del sistema. Además de suministrar el agua a las diversas fuentes, existen otros 8 depósitos situados a diferentes alturas que consiguen las diferentes presiones para las fuentes. Así estas pueden conseguir chorros de diferente altura y se evita que la presión se vea afectada cuando se enciende el resto. Esto realmente no usa ninguna bomba mecánica, es solo fuente por hidráulica. Las tuberías que forman este sistema hidráulico tienen 300 años y en su mayoría son de hierro fundido, alcanzando algunas el diámetro de 50 centímetros. Las tuberías tienen una longitud aproximada de 13 kilómetros. Todas estas fuentes, cuando están prendidas, consumen 9.000 metros cúbicos por hora. Si funcionaran todas a la vez, la misma cantidad de agua, consumiría la misma cantidad de agua que consume en la ciudad de Segovia. O sea que el depósito principal, del mar, se consumiría en 13 horas.
Estas fuentes nunca han funcionado a la vez y estaban pensadas para ser encendidas solamente cuando se acercaba el rey. Cada una tenía su sistema de apertura y pasaba el rey y después volvía a cerrar. Además, el deterioro, si esto estuviera funcionando permanentemente, ya se habrían acabado. Solamente se prenden todas 3 veces al año. El 30 de mayo, el día de San Fernando, el 25 de julio, el día de Santiago, y el 25 de agosto, día de San Luis. Esta es la fuente de los baños de Diana. Es una de las fuentes que más agua consume. La fuente de la rana, que me llamó la atención, que tiene una imagen de rana con pies de humano, que si pensamos en el síndrome de Cotard que presentaba el monarca, no sé si estaría el mismo representándose ahí. Estas figuras son hechas en plomo todo para evitar la oxidación y era un material muy moldeable, pero se pintaba en una pintura para imitar cobre como la de Versalles. Hay diferentes alturas de las fuentes. Aquí vemos una de ellas, un chorro muy alto, otras muy grandes. Y ahora, ya que aunque hoy no es día de prender fuentes, pues por el ser día de Acción de Gracias, por el nombramiento de nuestros compañeros como presidente y vicepresidente de la Academia de Medicina de Medellín, y por el resto voy a hacerles prender las fuentes un ratico para que nos deleitemos con ellas. Espero que esto me funcione. No. Ah. Únicos días del año en que se puede disfrutar de todas las fuentes de la granja. Eso que muchos llaman con orgullo. No sé si están oyendo. 146 hectáreas, Sí, perfectamente. 6 fuentes barrocas y muchas historias dentro. La lluvia y la nieve acumulada en la Sierra de Guadarrama hacen rebosar este depósito natural de agua que riega la granja. Lo llaman el mar, 110 metros cúbicos de agua en la parte alta que abren con este sistema de llaves. Si pusiéramos todas las fuentes en funcionamiento, en 13 horas se habría consumido el depósito entero. Nunca se había pensado el jardín disfrutar las fuentes a la vez. Los jardines se recorrían y las fuentes funcionaban al paso del rey. La fuerza de la pendiente y 13 kilómetros de tubos de plomo crean este espectáculo para los sentidos. El canastillo que moja al espectador divierte a la corte, o las 64 ranas o los vientos. Esta fuente lo que nos quiere decir es que, igual que Olo controla sus vientos, el rey controla sus veleidades, controla sus impulsos naturales. Fue Felipe V el primer rey de la dinastía Borbón quien mandó construir las fuentes de la granja en el siglo XVIII. Desde entonces y hasta Alfonso XIII, todos los reyes de España han veraneado en este real sitio. La Fama y su chorro de 42 metros o los baños de Diana que consumen 800 litros cada segundo. Si se han quedado con ganas de más, la próxima cita el 25 de julio. Bueno, creo que ya podemos deleitarnos con las fuentes y ahora nos dedicaremos a los jardines. Tan relevantes como el palacio eran para Felipe V los jardines, en los cuales puso un grandísimo empeño. Los jardines de la granja son el mejor ejemplo en España del jardín a la francesa, una modalidad que empezó a difundirse por toda Europa a finales del siglo XVII, a raíz de la popularidad de las creaciones de André Le Nôtre, jardinero de Luis XIV, el famoso Rey Sol. El Palacio de Versalles es el ejemplo más conocido y admirado de jardín formal del barroco. Pero Felipe V
nunca pretendió emular en la granja escenografía de Versalles. Siempre tuvo claro que su lugar de retiro se pareciera a otro jardín menos conocido que Versalles, ya que la revolución lo desmanteló. Es el jardín de Marly, donde el rey Sol pasaba sus jornadas de descanso. Ahora pasamos a ver la colección de tapices de la corona española, que es una de las más ricas del mundo, junto con la de Viena. Y se debe su excepcional número y calidad al dominio de los soberanos españoles de la Casa de Austria sobre los Países Bajos, principal centro productor de estas refinadas manufacturas. El Museo de los Tapices se sitúa en las antiguas dependencias destinadas a los infantes y se extiende hasta el edificio conocido como la Casa de las Damas, un anexo situado en el ala derecha del conjunto. Llama la atención que las paredes de este Museo de Tapices son inclinadas para que tengan los tapices un apoyo suficiente y no se deteriore. Otra de las cosas que existe en el sitio de la granja es la Real Fábrica de Cristales, donde se producían todo el cristal y todas las lámparas para el castillo. Ahora es un museo de tecnología que está ubicado en la antigua Fábrica Real de Cristales, que fue diseñada en 1770 para el aparejador real del sitio, Josep Díaz de Amones, y construyó extramuros. Se trata de uno de los edificios industriales europeos más relevantes del siglo XVIII, declarado bien de interés cultural. Alberga en su interior distintas exposiciones temáticas, los hornos, la maquinaria con que se trabajaba el vidrio, herramientas y hacen una demostración del soplado de vidrio. Bueno, ya nos quedamos, ya terminamos lo que es la granja de San Ildefonso o el sitio real de San Ildefonso. ¿Alguna pregunta sobre esto que pueda responderlo o continuamos? Hola. Puede seguir, no puede seguir. Continuemos. Yo estoy despierto. Puede seguir. Ah, bueno. Eso estoy llamando a ver si de pronto alguien que se durmió. Ahora nos dirigimos a Pedraza de la Sierra. Es una pequeña población de la provincia de Segovia, situada a 37 kilómetros de la capital de Segovia, donde residen 388 habitantes y es declarado conjunto histórico desde el año 1955. Se trata de una villa medieval amurallada cuyo cuidado y rehabilitación motivó su declaración como conjunto histórico desde el año 1951. La puerta de la villa, esta es la puerta, es el único acceso a Pedraza. Tanto se utilizaba como entrada como de salida. Sus orígenes se remiten al siglo XI. Los portones eran de madera lomo negro y durante varios siglos eran cerrados durante la noche, impidiendo la entrada o salida de cualquier persona, salvo alguna emergencia. En tal caso, era el carcelero el responsable de abrir la puerta. Entramos por la puerta y vemos que la salida de la puerta hay una edificación encima de la puerta y es la cárcel de Pedraza. Aquí vivía el carcelero y en este momento esa cárcel es un museo donde se puede conocer a la perfección cómo eran las cárceles
en esa época medieval. Una vista panorámica de Pedraza. Me preguntaban por qué tanta protección, tanta muralla, castillo. La época de esplendor de Pedraza, como en otras ciudades castellanas, llegó con la exportación de lana a Flandes en el siglo XVI. Con el dinero que llevaba de Flandes, muchos nobles y mercaderes edificaron grandes casas y palacetes en el interior de la muralla. Aún hoy, paseando por la vía, se pueden identificar blasones de importantes familias castellanas en las fachadas y en las casas y palacetes. Esta pequeña villa segoviana tiene tanto encanto que enamoró al mismísimo Orson Welles, que rodó allí dos de sus películas, Mr. Arkadin y Una historia inmortal. La Plaza Mayor, su configuración es la típica de una plaza castellana, con laterales porticados y balcones. La casa consistorial, o sea, el ayuntamiento y una iglesia en uno de sus laterales. Lo curioso es que esta plaza sigue un patrón muy regular. En lugar de las clásicas rectangulares, tiene un completamente irregular. Es el corazón de la villa y es el segundo espacio abierto más grande de la villa. Este es el espacio donde se concentra la actividad social y cultural de la villa, siendo utilizada con gradas portátiles para festejos taurinos u otros eventos. Aquí vemos los soportales. Las casas, los ricos o los más nobles vivían en el centro de la plaza como todos los pueblos nuestros. Ahí queda una casa de doble balcón con unos escudos reales y en esta casa estuvo alojado durante 3 días, 3 noches, el rey Carlos IV en su visita a la villa. En una casa. Aquí vemos en la plaza está la iglesia de San Juan, de tazas románicas de gran pureza, que tiene unos añadidos barrocos en su interior, pero en la parte exterior es muy románica. Y es un conjunto bastante armonioso con el entorno. En su interior se encuentra una pila bautismal que fue una piedra labrada en el siglo XIII. Es otra de las vistas de la iglesia. Ahora nos vamos a caminar por las calles de Pedraza. Son calles que tienen mucho sabor. Aquí vemos una de estas de 3 pisos que termina con la construcción típica medieval como habíamos visto en la Sierra de Francia, con ladrillo y entramado en madera. Otra visión de las bellas casas y portales que da gusto caminar en estas pequeñas calles empedradas, llenas de paz y reposo que lo da el tiempo, respirando puro, aire puro y sin contaminación. Ustedes dirán, pero este pueblo solo, abandonado, ¿qué? No, estos pueblos en la época estival, o sea, en la época de vacaciones, en verano, los puentes, en Semana Santa, esto se llena de gente. No es que la gente viva permanentemente, sino que tiene su segunda residencia, o hay muchos hoteles o casas rurales y la gente viene a pasar ahí. Tiene también su castillo, construido en el siglo XIII, que estuvo cerca a la ruina y a principios del siglo XX fue rescatado por un gran pintor
pedraceño, el pintor Ignacio Zuluaga, que restauró la torre del homenaje, que era la torre del siglo XV. Cuando Zuluaga lo adquirió en 1926, prácticamente el castillo estaba arruinado. Él lo restauró, sobre todo la torre, donde instaló su taller, pintó paisajes y retratos de la gente de Pedraza. Seguimos con nuestra gira. ¿Aló? Vamos a cambiar ahora a Segovia. ¿Tienen preguntas o comentarios? Hola, No, ¿sigo? No, Javier, adelante. Bueno, un pueblo muy acogedor y muy lindo para caminarlo realmente. sí, es para eso, para vivirlo. Y es muy tranquilo. A ver, los carros no circulan por la villa, no ven carros porque es que tiene que cuadrar los carros en una parte al frente del castillo, que es un descampado grande, donde un parqueadero abierto donde cuadran los carros. Por las calles no pasan carros, no hay ningún tráfico y no hay bulla. Y ustedes ven que es muy acorde todas las cosas con su época medieval. Pasaremos ahora a Segovia, la capital. La Segovia tiene 52.674 habitantes. Está situada en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, al pie de la Sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto de Segovia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985. Aquí se ve una vista panorámica de la ciudad. Sobresale al fondo la inmensa catedral. Y claro que no se puede perder uno su gran acueducto. En esta fotografía se ven dos plazas. A la derecha, la plaza Soguejo, y a la izquierda, la plaza de la Artillería, separadas por el acueducto. Sin embargo, a pesar de lo monumental que es el acueducto, convive con la armonía con el resto de arquitectura de la ciudad. Para hablar del acueducto, aquí tenemos que volver a la época romana. Esta es una obra monumental de los tiempos de la ocupación de Roma, y es uno de los más importantes legados del Imperio Romano a la península. Los últimos estudios sitúan la fecha de construcción del acueducto de Segovia en el siglo II de nuestra era, a partir del año 112 o 116. Se produjo o bien al final del gobierno de Trajano o en el gobierno de Adriano. La característica de las ciudades romanas, como otras culturas, estaban asentadas sobre riberas de un río, normalmente caudaloso. Pero los romanos no usaban estas aguas del río para consumo humano. Preferían realizar grandes conducciones para la traída del agua de otro lugar. Buscaban aguas limpias, puras y lo más sanos y agradables posibles al gusto y tacto. Aguas transparentes, lejanas a zonas donde pueden ensuciarse por agricultura o los animales, con poco sabor y poco mineralizadas. Una vez hallado el manantial, río, cualquier fuente de agua pura y saludable, la ingeniería hidráulica romana se encargaba de encauzar estas aguas saludables hasta la ciudad, siempre intentando mantener las condiciones en que se encontraba el agua en la montaña, esto es, corriendo y fluyendo continuamente. La técnica consistía en preservar el agua del contacto con el exterior e impedir su estancamiento, evitando al mismo tiempo
velocidades altas que erosionasen y arrasasen con material en suspensión. Aquí vemos una parte del acueducto. Quiero que se fijen en unos puntos importantes aquí. Ven en estas piedras que hay unos pequeños agujeros en todas ellas, que después les voy a explicar para qué sirvían esos agujeros. Entonces, previamente a la construcción del acueducto, los ingenieros romanos debían llevar a cabo un minucioso estudio del terreno, de sus niveles y de la posibilidad del posterior recorrido del agua. Su función era llevar agua desde el río Aceveda hasta la parte alta de la ciudad, salvando el vado de los clamores y culminando en la plaza Azogueviejo. Donde llega a tener el canal la altura unos después les digo, terminando el Azogueviejo, y aquí está la parte que usaban doble soportal para poder pasar el agua. La captación del agua la hacían de una toma, después había unos pozos de inspección, los tanques de sedimentación. Esta parte inicial era por debajo de la tierra subterránea y después abierto. La zona de captación en el río de la Aceveda tenía una pequeña represa sur de Aceveda que está a 1.225 metros de altitud y a 15 kilómetros de Segovia. Esta toma se realizaba mediante un pequeño asudo presa, derivando parte de la caudal del río por un canal formado por 26 piezas de granito de 69 centímetros de altura y longitudes variables, grapadas con llantones de hierro y recibidos con plomo. Está inclinada a unos 45 grados con respecto al río para poder derivar el agua por el margen derecho de la canalización. A su vez tenía desarenaderos y tenía un flujo de unos 30-50 litros por segundo en esta parte donde se permitía, mayor que el acueducto. Este es un desarenadero, está al principio del acueducto, y la técnica constructiva no era fácil. Desde varias canteras se extrajeron y se trasladaron los bloques de granito. Que llevar esos bloques de granito supuso muchísimo esfuerzo, tanto porque tenían que hacer rampas en el suelo, después trasladar cada una de las piedras sobre rodillos de madera tiradas por hombres o por animales de tiro. Venían en bruto y eran rematadas por los canteros al pie de la obra. Para la construcción, los romanos utilizaron fuertes andamios de madera que soportaban unos armazones semicirculares llamados las cimbras, sobre las cuales se encajaban las dóvelas, o sea, el material, elemento constructivo de los arcos, cuya piedra central era la clave y tenía que estar perfectamente tallada en cuña para así poder ejercer la presión suficiente. Y cuando comprobaran que bloque de piedra se sujetaba por sí solo, retiraban la cimbra. Para subirla utilizaban poleas movidas por hombres y, como les mostraba ahora, agarraban los bloques de granito con unas pinzas, por eso les mostré
esos huecos que tienen las piedras en el acueducto. La arquería del acueducto de Segovia tiene 813 metros de longitud. Está compuesta por 120 pilares que sostienen 167 arcos, de los cuales 44 están sobre otros 44 en la parte formada con doble arco, como sería esta. Están unidos sin ningún tipo de argamasa. Aquí no se usa ningún tipo de argamasa o cemento. Se sostienen mediante un perfecto estudio de las fuerzas de empuje entre los grandes bloques de piedra. En este punto, es la parte más alta donde el acueducto alcanza una altura de 28 metros, que equivale a un edificio de 10 pisos. Además, tiene 6 metros de profundidad los cimientos. Aquí podemos comparar un automóvil comparada con la altura del edificio. Hay que tener en cuenta que algunos de los bloques de granito pesaban hasta 2.500 kilos y se usaron 20.400 bloques. El objetivo de la ciudad era el de abastecer a una potencial población hasta de 20.000 habitantes y así romanizar aquella región de España romana, que en su momento no contaba sino con 5.000 habitantes. Se calcula que puede llevar 20 o 30 litros por segundo de agua. Para permitir el pasaje de agua, el acueducto tiene un pendiente que varía entre el 0.3% al 5%. Una buena parte del acueducto también se extiende por el subsuelo de la ciudad de Segovia, y es el llamado Canal Madre, que distribuye el agua en la orbe. Hasta el principio del siglo XX circulaba agua por encima del acueducto. Y hasta 1930 no se pusieron contadores, lo que traduce que durante 1900 años hubo un buen suministro de agua gratuito para la ciudad. Esta es otra de las vistas del acueducto. Ahora pasaremos a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor y la Catedral. Aquí vemos la Catedral al fondo y la Plaza Mayor. Ante esa mole de catedral, la Plaza Mayor se ve como pequeña y lo importante. Pero aquí está el ayuntamiento, la iglesia de San Judas y un teatro. El ayuntamiento o la casa consistorial fue construida por el arquitecto Pedro Brizuela, que también tomó parte en la edificación de la Catedral de Segovia, construido entre el año 1610 y 1620, sobre una estructura de estilo herreriano del finales del siglo XVI. Al frente del ayuntamiento hay un kiosco de música que fue diseñado en 1896 dentro de la tipología de hierro tan de moda en aquel entonces en Europa. La iglesia de San Miguel, perdón que me haya equivocado ahora con el nombre, la iglesia de San Miguel, que se derrumbó en 1532, se volvió a reconstruir en su lugar actual. Es muy importante es que en ella fue proclamada reina de Castilla Isabel la Católica en 1474. El Teatro Juan Bravo, construido en 1917, se levanta sobre una arcada de granito, los mismos arcos que recorren toda la plaza, y al costado del consistorio se encuentra la catedral. Esta es la Plaza Mayor. Eso es todo lo que hay sobre esta plaza.
No fue una plaza que fue realmente construida como la de Salamanca o la de Madrid. Esta plaza se dieron varias cosas al mismo tiempo y se juntaron y hicieron una plaza. Lo importante aquí es la monumental catedral. Es la Catedral de Santa María de la Asunción y San Frutos, de arquitectura gótica tardía, construida entre el año 1525 y 1577, llamada la Dama de las Catedrales por su altitud, su elegancia, de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. Sus bóvedas góticas se elevan 30 metros de altura, tiene un ancho de 50 metros y un largo de 109 de longitud. La torre poderosa alcanza casi los 90 metros de altura. Poseen estructuras de 3 altas naves, girola, o sea, un pasadizo por detrás del altar mayor. Hay unos vitrales hermosos, notable unión de un estilo gótico tardío, excepto su cúpula que es del 1630. Los vitrales de la catedral es una muestra de la historia importante de los vitrales en España. Pasamos ahora al Alcázar. Este lugar, los restos más antiguos que se hallaron en este lugar fueron unos sillares de granito similares a los del acueducto romano, que hace suponer que en tiempo de dominación romana de la ciudad ya existía un castro o fortificación en este lugar. La primera notificación documental que se conserva del edificio data de 1122, poco después que Alfonso VI de León reconquistara la ciudad, aunque no fue hasta 1155 cuando aparece citado con la denominación de Alcázar en una carta custodiada en los archivos de la catedral. El trazado inicial es de un castillo que se adapta a la roca sobre el cual se asienta, por lo que su contorno es irregular. Desde lejos se puede destacar su poderosa torre del homenaje, las bóvedas interiores y los ventanales geminados. Esta es la torre del homenaje. Fue numerosas veces restaurado y ampliado, posiblemente desde Alfonso X hasta Felipe II. Esta construcción se mantuvo igual, con un estilo gótico castellano, con interiores mudéjares al gusto de la época, hasta que Felipe II realizó bastantes cambios para adecuarlo a los gustos de los castillos europeos del siglo XVI y cambia las características teja segoviana por la teja de pizarra, que tan de moda estaba en Austria. Además, construyó algunos torreones que hace que lo disfrutemos actualmente con esa belleza que tiene. El gran torreón de la entrada fue construido por Juan II, el padre de Isabel la Católica, y su interior sirvió como cárcel para los nobles cuando estaban encarcelados, los metían en ese torreón. Tras instalarse las Cortes en Madrid, el Alcázar perdió su condición de residencia real y pasó a convertirse
en una prisión del Estado, por lo cual estuvo de esta designación durante casi 2 siglos. En 1764, Carlos III fundó el Colegio de Artillería, y el cual se instaló en el Alcázar hasta que el día 6 de marzo del 1862 hubo un pavoroso incendio. Todas estas construcciones inicialmente tenían mucha componente de madera, y entonces tuvo que ser reconstruido en 1896. Una vez reconstruido, el rey Alfonso XIII y la reina María Cristina entregaron el castillo al cuerpo de artillería, y desde 1898 en la parte superior del edificio se alberga el Archivo General Militar, donde actualmente está. Este es un castillo como de cuento de hadas. Dicen que sirvió como inspiración al mismo Walt Disney para diseñar su castillo original de Islandia, fusionándolo con el castillo bávaro de Neuschwanstein. Aquí estamos, esta preciosa imagen que parece de cuento de hadas. Y ya estamos terminando. Nos puede faltar que los invite a comer. Los vamos a invitar y va a comer en homenaje a todos ustedes. Vamos a comer en la Casa Cándido, el mesón de Cándido de Segovia, al lado del acueducto. Es un mesón construido desde el siglo XVII, y el Cándido López fue nombrado mesonero mayor, y es el que lo regenta. La familia de Cándido ha regentado este lugar por muchos años. Vamos a empezar en primer lugar mostrándole cómo se prepara el cochinillo al estilo Cándido, para que aprendan y puedan de pronto degustar allá, el que tenga horno de leña, un famoso cochinillo. Voy a ponerles esta. Un momento. Fuera de ser albino, no tiene pelos. ¿Ah? ¿No tiene pelos o es albino? Eso es un cochinillo, tiene 4 meses. No pueden ser mayores de 4 meses. Todavía se alimentan, son lechones que todavía están mamando. ¿Por qué no me funciona? Un momento. No. Un momento, vuelvo a entrar aquí. A ver. Ahí está. Me dicen si lo oyen. Sí, sí, escuchamos. Bueno, perfecto. Yo oigo muy pasito. Que no se oye bien, no se oye. Está muy pasito. Yo le puse aquí todo, algún montón de ponerle más volumen. Un momento. Que la tecnología nos come. Bueno, la idea es que lo rocían con manteca de cerdo, le echan sal y lo ponen en un horno de leña. ¿Qué quiere decir solera? ¿Qué quiere decir solera? Solera. No te sé decir que se da con solera. Ahí sí me corchaste. Ahora lo voltean por el otro lado, le vuelven a echar la manteca de cerdo y vuelven y lo ponen. Son cochinillos, son máximo de 4 meses, son todavía lactantes. Ahora, ¿qué pasaba?
que las crías de los cerdos producían muchos lechones y no todos los engordaban. Entonces, gran parte de ellos los convierten de cochinillos Javier. Dime. Solera es que es algo tradicional. Algo tradicional. Antigüedad, tradición, sí. Algo tradicional, sí. Sí. Aquí está ya llevándolo a la mesa. Y para degustar, sigamos a que hay un ritual que hace Cándido, que es la partida del cochinillo, en el que no va a fallar ahora el volumen. Yo no sé si, aunque él habla muy enredado, es difícil entenderle. De todos modos. Esta noche aquí, en ocasión de su visita a nuestra muy noble, nuestra muy leal ciudad de Segovia, y bajo las milenarias piedras del acueducto que nos legó Roma, les cortamos el cochinillo asado con el plato, antigua tradición que se hace en este mesón. Siempre fue necesario tener un permiso real que ustedes hoy tienen aquí. Dice así: concejos, justicia, regidores, damas, caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos que me lledes. Sabed que en mi alto, que en mi esclarecido señor, nuestro señor el rey don Enrique, por hacer bien en merced a Pedro Cuellar, su aposentador real, fundador de este mesón, a cuanto le sucediera en su regería, otorgó privilegio para que con el ceremonial debido pudiesen hacer el trinchado del asad, tierno y sencillo, a la manera ruda y patriarcal, como de largos siglos lo hicieron remotos pobladores de estas tierras, y por ende, por el privilegio de su mentado hijo de Cándido, que fue mesonero mayor de Castilla, que fue refrendado por su majestad el rey, don Juan Carlos I de España, lo paga y continenti para vuestras señorías. Portados ustedes. Buen provecho. Muy bien. Ahora ya está listo el plato para que lo puedan degustar. Aquí hasta aquí llegamos. ¡Qué delicia! Eso se ve Gracias, rico. Javier. YouTube y Qué un show buen tan guía grande. turístico. ¿Ah? Buen guía turístico, youtuber ya, Javier. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un aporte pequeñito. Gracias. Espérate, a ver. En la ciudad de Ávila nace Tomás Luis de Victoria, el músico polifonista más famoso de España. Es No un lo aporte que tenía. les quiero hacer. Y del acueducto de Segovia hay una leyenda de una niñita que todos los días subía con su cántaro a lo alto de la montaña. Y cansada de ese oficio, un día le dice al diablo que ella le vende el alma si le construye algún método para que la ciudad tenga agua. Entonces el demonio le dice que listo, que se adueña de su alma si no alcanza a construir el acueducto antes de que cante el gallo, él se queda con el alma. Entonces la niña espera y espera y el último ladrillo, antes de que ponga el último ladrillo, canta el gallo y la niña se salva de entregarle el alma al diablo. Entiendo que en ese acueducto hay una puerta, hay una virgen que está en el hueco donde se supone que era el último ladrillo y que se llama Nuestra Señora de la Cabeza, algo así. Sí, ahí está. Me faltó hacerles la historia de las leyendas. Sí, muy lindo. Como Javier, ¿qué hay? Javier, si me dejas, es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención la historia de V, porque esa fue la inauguración de los Borbones, de nuestro actual Felipe VI y de su papá Juan, Juan, sí, el rey, que ahora está metido en problemas, y de su abuelo Juan. Porque que ese señor, que además nunca le perdonó a su abuelo Luis XIV que lo mandara desde Versalles, donde la pasaba muy bien, a España,
siempre fue una persona sumamente rara, una inauguración muy triste de los Borbones. Le decían el animoso porque además era dizque una fiera sexualmente hablando, excepto cuando sus creencias religiosas pues lo detenían, pero era hipocondríaco, y cuando murió María Luisa Gabriela de Saboya, que fue su primera señora, pues quedó tan triste que lo llamaron el melancólico, y entonces no dormía y citaba a su consejo en las noches a las 2, 3 de la mañana para que lo acompañaran. Pero lo más extraño es que en 1728, por ahí describe a alguien que recibió el cuerpo diplomático sin pantalones y sin zapatos. Era un loco. Su manía más grande era que se dejaba crecer las uñas hasta el punto que no podía ni caminar, porque si no, entonces tenía mayores males. Y de pronto creía ser una rana y recorría todo el palacio brincando y croando. Y creía que había un fantasma que lo perseguía, entonces pasaba todas las noches con una espada en la mano. Se casó con Isabel de Farnesio y de ahí en adelante, que fue más o menos, si no me equivoco, en 1714, no volvió a gobernar, sino que gobernó ella. Pero entonces no dejaba sino que se pusiera una ropa que él mandaba hacer donde las monjas con unos hilos especiales. Además hasta intentó pegarle, él mismo se dañaba, se pegaba, etc. Pero lo extraño es que es uno de los reinados más largos de la historia española. 45 años duró. 45 años. 46 años. Y uno ve los dibujos ahí en el Prado de él y tal, y sí, lo retratan como un decrépito, un hombre derrotado, hinchado, torpe, con las piernas en forma de arco. Y esa fue la inauguración de nuestros Borbones actuales. Y el que 50 años o 60 años después, pues fue la emancipación de América. Yo creo que una cosa importante ante un Borbón es que este señor, yo creo que tuvo un trauma muy fuerte él abdicó y entregó el reinado porque él no se sentía bien gobernando y se le murió el hijo. Y la señora fue la que logró volver a coger el mando. Otro de los problemas que tuvo fue la guerra de sucesión. Pues había el temor en Europa que siendo nieto de Luis XIV, el rey francés, se unieran Francia y España y se volvería una unión muy poderosa que era mala para los alemanes, para los austríacos y para los ingleses. Claro, fue que inició, la corona se volvió francesa, la española. Sí. Y este muchacho pues no sabía hablar ni siquiera español al principio. La que gobernó fue la Farnesio. Y será una rana que usted no iba a hablar. Pero bueno, es por la enfermedad curiosidad. de creerse una rana, Berenice, ¿cómo es esa enfermedad? Ya 45 años raneando. No. Javier. Dime. La economía de estos lugares, pues como en qué se basaba. En esa época, por ejemplo, Pedraza, había mucha oveja, es parte de la sierra madrileña, la sierra de Guadarrama, que es alta y había mucha oveja, y en esa época el negocio de las ovejas y la lana daba gran rentabilidad. Ya el problema ahora es que la lana no sirve para nada. Yo creo que ahora esquilan las ovejas y botan la lana porque ya no la usan para tejidos, pero en esa época era la vida de esas regiones. Además la agricultura y la ganadería. En ese momento, Pedraza es de puro turismo, es prácticamente una ciudad guardada para turismo.